toda honra, poder y majestad. Sean a Él por la eternidad, por siempre reinará. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Al Cordero que inmolado fue, ante ti, mi Rey, yo me postraré. Al Rey sea toda autoridad, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Solo a Él le doy mi lealtad. Me rindo a sus pies. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Al Cordero que inmolado fue, ante ti, mi Rey, yo me postraré. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Al Cordero que inmolado fue, ante ti, mi Rey, yo me postraré. Solo a ti, mi Rey, yo alabaré. Solo a ti, mi Rey, yo exaltaré. Al Cordero que inmolado fue, ante ti, mi Rey, yo me Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este día más que Él nos permite poder estar conectados junto a la palabra. Damos gracias a Dios por su fidelidad, su amor. Porque sea como sea, todo lo que está sucediendo, Dios nos da igual la oportunidad de poder escuchar su palabra por estos medios, por Facebook Live. Así que saludamos a nuestros hermanos del ministerio, desde el lugar de Iquique, Alto Hospicio, a todos los hermanos de aquel lugar, el pastor que preside, el pastor evangelista Carlos Vera. Saludamos junto a sus congregaciones, su esposa, a nuestro pastor Carlos Vera. Bendecimos el nombre del Señor. También saludamos a los encargados de obra, a nuestro hermano Cristian Olivares. Vaya un saludo en el lugar de Coquimbo. También un saludo a nuestro hermano José Leiva, también que está en el lugar de Coquimbo, a sus esposas. El lugar de Chiloé también saludamos a nuestro hermano Rubén Collado, los hermanos que están junto a él en el proceso de rehabilitación. También saludamos al pastor Patricio Araya en el lugar de Trupán, a todos los hermanos del lugar de Trupán. Un gran saludo, un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo. Y también aquí en Santiago a la familia pastoral, a nuestro obispo, a todos los hermanos del ministerio, a todas nuestras hermanas también. Un gran saludo en el Señor. Bueno, yo hoy día quisiera compartir la palabra del Señor que se encuentra personalmente, es un tema que me bendijo al momento que estaba leyendo, indagando otras fuentes y bueno, Dios bendijo mi vida a través de esta palabra y quiero impartírselo hoy día, que el Espíritu Santo pueda añadir lo que Él desea para este día, ¿ya? Así que vamos a leer la palabra del Señor
que en esta ocasión se encuentra el Evangelio según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 8, versículo 40 en adelante. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué maravillosa la palabra del Señor. Inclino su rostro ahí donde esté y oremos al Señor para que nos pueda bendecir en esta preciosa noche ya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias damos por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, porque tú eres incondicional, Dios. Tu palabra, Dios mío, tiene un mérito único. Aquella palabra que tú has enviado para todo cuanto la has puesto que hagas, Señor, harás sin que nadie se pueda oponer, Dios mío, a tu voluntad. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en el lugar donde puedan estar, Dios mío, en sus hogares, en sus piezas o en sus trabajos, donde estén escuchando, Dios mío, este mensaje. Tu Espíritu Santo pueda bendecirles, pueda hacer algo, Dios mío, grande en sus vidas, que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Damos gracias porque entendemos que todos los méritos son tuyos, únicos y exclusivamente de Jesucristo en la cruz. Tú eres, Dios mío, el único digno de desatar el rollo y romper sus sellos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque sé que tú hablarás a tiempo y fuera de tiempo también. A través de esta tu palabra somos ya bendecidos, ministrados, nutridos, bajo el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Precioso es el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les pueda bendecir. Bueno, si bien es cierto, este es uno de los mensajes más tocados, ¿no es cierto?, por muchos evangelistas a través de mucho tiempo. Es una de las historias más conocidas dentro de los evangelios sinópticos, sobre todo. Es una historia, ¿no es cierto?, la cual nosotros hemos usado para evangelizar a la calle, hemos usado para predicar en los púlpitos, para dar una enseñanza de escuela dominical, dar un estudio bíblico, dar una enseñanza y una lección, ¿no es cierto?, en cuanto a la palabra del Señor. Siempre es un texto muy conocido. Yo me atrevería a decir que desde el 100% de la iglesia, de los que leen, más de un 90% tiene que conocer la historia de la mujer del flujo de sangre. La historia que quedó calcada en los evangelios sinópticos. San Mateo, San Marcos nos hablan de la misma historia. Pero si mire, bien es cierto, si nosotros vemos todo el contexto del evangelio, el médico amado Lucas, cuando escribe, porque yo me tomé de Lucas, porque él tiene un detalle impresionante, un detalle que no lo escribe Marcos, ni tampoco lo escribe Mateo, pero sí está en el evangelio de Lucas, en el versículo 44, cuando habla acerca que se detuvo, dice, y si tan solo, dice, se acercó por detrás, y dice, si tocara el borde de su manto. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos dicen el manto,
Pero el Evangelio de Lucas, solamente este Evangelio, el evangelista Lucas nos da, ¿no es cierto?, este detalle que es preciso cuando nos habla del borde, del borde. Los otros dos evangelios no hablan del borde, sino solamente del manto. ¿Y por qué yo quisiera hablar hoy día del borde del manto? Porque yo no tenía idea de lo que significaba el borde del manto, pero estudiando, ¿no es cierto?, indagando la escritura, me encontré con una sorpresa muy linda, la cual bendijo mi vida, y yo quisiera en este día transmitírsela a usted. Si nosotros vemos todo el contexto del Evangelio de Lucas, Lucas anteriormente no habla del endemoniado de Gadareno, no habla de la situación también cuando Jesús calma la tempestad en el versículo 22, el endemoniado de Gadareno en el versículo 26, y después del 40 hasta el versículo 56, no habla de los dos acontecimientos, la hija de Jairo, la hija del principal de la sinagoga, y también esta mujer del flujo de sangre. Y me gustaba lo que decía un comentarista, y es de gran atención, que Jesucristo, el Señor, no solamente cubre las necesidades, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Él les dio sobre toda la creación porque Él tiene autoridad sobre la mar, Él calma la tempestad, pero no solamente calma la tempestad, sino que también tiene autoridad sobre el poder de los espíritus. El endemoniado de Gadareno, cuando vio a Jesús, ¿no es cierto?, cayó de rodillas, cayó postrado delante de la autoridad de Cristo para reconocer a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y también nos habla de la situación que un principal de la sinagoga no tiene dónde ocurrir, donde los maestros, donde los fariseos, no tiene más dónde ocurrir sobre los esenios, no tiene por dónde tomarse, sino había escuchado la fama de Jesús y su única esperanza que tenía al estar ya su hija casi muerta, va donde el maestro, donde Jesús. Y camino a la casa de Jairo, ¿no es cierto?, nosotros vemos esta historia impresionante que nos habla de la mujer del flujo de sangre. Cuando yo le decía, solamente Jesús es el único que tiene la autoridad sobre el mar, sobre la naturaleza, tiene la autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, pero también tiene la autoridad y el poder sobre la enfermedad. Incluso nos relata, ¿no es cierto?, el Evangelio que cuando iban camino a la casa de Jairo, dice que la niña había muerto y ya habían llamado, ¿no es cierto?, a las mujeres que lloraban, que era un oficio en Israel que se llamaban las plañideras, ya habían llamado para que llorasen. Pero Jesús le dice, en un momento, muchachos, no lloren, un momento, paren, ¿no es cierto?, de hacer esta escena, no lloren por la niña porque la niña solamente duerme. Ella no está muerta, ella duerme. Y nos demuestra la gran autoridad de Cristo, la gran autoridad sobre la muerte. Es como lo dijo en el Evangelio de Juan. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Porque simplemente Él tiene poder y autoridad sobre la muerte. Bendito es su nombre. Nos muestra una escena sobrenatural extraordinaria de Cristo. Señor sobre los cielos, Señor sobre la tempestad, Señor sobre los espíritus inmundos, Señor sobre la enfermedad, pero Señor también sobre la muerte. Él suple todas las necesidades psicológicas, físicas, almáticas, y también el problema de la muerte se soluciona con Cristo. Porque en el momento que cuando va la niña le dice, Talita Cumi, a ti te digo niña, levántate, dice el evangelista Marco, levántate. Y aquella niña que estaba durmiendo, aquella niña que había ya degustado la muerte, dice que su espíritu vuelve a ella y se sienta sobre la cama. Talita Cumi, levántate. Precioso es el nombre de Jesús, autoridad misma, evangelio puro de decir que Cristo resucita aún los muertos. Precioso sea su nombre. Oh, gloria a su nombre. Si Él nos tuvo que decir en algún momento de nuestra vida, Talita Cumi, a ti te digo levántate. A ti te digo que estás muerto, levántate. Eso nos dijo nuestro Señor. Su autoridad es divina, es poderosa, es sobrenatural. Cuando yo hablo de la grandeza de Jesús, me dan ganas, no sé, de explotar, me dan ganas de decir muchas cosas. Porque Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Sobre todo y sobre todos. Quisiera enfocarme ahora en el mensaje que quisiera hablar. Según la ley judía, ¿no es cierto?, en el libro de en el libro de Número, el Señor le dijo a todos los judíos, a todos los hebreos en este caso,
porque después pasaron a ser judíos, después de la dispersión y cuando vuelven nuevamente a Israel, después de la diáspora, ¿verdad? Es un tema, bueno, obviamente aparte, pero se dice que todos los hebreos, los varones que eran temerosos de Dios, que guardaban los preceptos y los mandamientos de Dios, Dios les dijo en Números 15, 37 al 41 de esta manera: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando veáis que os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el concepto que el libro de Números nos habla? Que de Israel iba Dios a ser un pueblo especial y que todo hombre temeroso del Señor en sus vestiduras tenía que hacer unas franjas o unas frangas. O en otras palabras, se habla acerca de que cuando los hombres judíos oraban, se ponían, ¿no es cierto?, un manto. Y ese manto era como un chal, que tenía las 4 puntas. Ya esto se le llaman las 4 puntas el tzitzit, en el concepto hebreo. Tzitzit, así se les llama. Y esto se componía de 8 hilos hacia abajo. Perdón, de 7 hilos hacia abajo. Y un 8º hilo era de color azul, representando la realeza del Dios eterno. Y los otros 7 hilos restantes simbolizaban la perfección de Dios en la ley de Dios y en el hombre, que cualquier hombre que participara en la ley de Dios iba a ser perfecto, por muy, ¿no es cierto?, necio que fuera. Si se preocupaba de cumplir los preceptos de Dios, este hombre podía ser un hombre santo, apartado y perfecto. Entonces, esos 8 hilos que en cada punta tenían, ¿no es cierto?, el talit judío que se ponían en la hora de la oración. Y sobre todo se ve el concepto en la foto de los fariseos, cuando ellos usaban el talit para ir a la oración, para dedicarse a Dios. Era un precepto que Dios les había hablado en el libro de Números y también en el libro de Deuteronomio, que tenían que hacer frangas o flequitos. Y déjeme decirle que se tomaban estos 8 cordoncitos o estas 8 tiritas que se desprendían de cada punta del talit, del manto judío, y se hacían 5 cordones o 5 nudos. Y en cada nudo simbolizaba un gesto muy amoroso. Cada nudo tenía unas vueltas de hilo azul que lo componía. Y mire, si pudiera yo mostrar en estos momentos lo que significa esto, es algo sobrenatural, que esto simbolizaba que las 4 puntas del talit, o las 4, ¿no es cierto?, hebras, de las 8 hebras que se desprendían de las 4 puntas del talit judío, simbolizaban que cada punta tenía una de las nombres de Dios, del tetragramatón sagrado. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés en el nombre de quién voy a ir, Dios le dice a Moisés, tú vas a ir en el nombre del yo soy. En otras palabras, del hebreo, Hayá, Hasher, Hayá. Tú vas a ir en el nombre de Yahweh. Estas 4 consonantes, Y, H, W, Y, significa, ¿no es cierto?, Hayá, Hasher, Hayá. Que lo que tenían ellos en el talit judío, según la cultura, era el nombre de Dios en las 4 puntas. Una letra, ¿no es cierto?, por cada punta que podían tener ellos. Entonces, cada vez que se ponían el talit, cada vez que hacían la fragua, ¿sabe lo que recordaba cada hebreo piadoso? Recordaba los mandamientos de Dios, recordaba las experiencias de la ley. Dice que cada talit tenía los 613 mandamientos, que tenía todas las palabras de Dios. Por eso es que cuando un judío piadoso o un hebreo piadoso se ponía el talit, estaba recordando y haciendo mención a la ley de Dios, a los preceptos de Dios y a los mandatos divinos que no podían transgredirse. Cómo se diferenciaban. Todo hombre de Dios, todo hombre temeroso tenía que usar el talit en la hora de la oración. Incluso Jesús también juzga a los fariseos en un momento.
y le dice a los fariseos de esta manera. Le dice en el capítulo 23, cuando Jesús acusa a los escribas y a los fariseos, le dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterias, que extienden sus flecos en sus mantos. La ley no decía qué tamaño tenían que tener los 8 flequitos que salían de cada punta del talid, pero sin embargo, para demostrar, ¿no es cierto?, piedad, para demostrar devoción, para demostrar que eran mejor que todos los hombres sobre Israel, ellos extendían largamente, ¿no es cierto?, el concepto de sus flecos en cada manto, en cada talid. Jesús les dice: no les sirve de nada esto, porque ustedes están llenos de huesos de muerto por dentro. Ustedes son lobos rapaces que devoran las casas de las viudas, que con largos pretextos hacen largas oraciones como pretexto, que aman los primeros asientos. Son personas que realmente no han conocido lo que es la misericordia y la bondad de Dios sobre los demás. Bendito sea su nombre. Entonces el concepto, cuando nosotros volvemos al Evangelio y entendemos que la mujer del flujo de sangre, dice la Escritura, es algo sobrenatural. Cuando nos dice el versículo 43, dice que se provoca una situación, se enferma la hija del principal. Un principal de la sinagoga es un hombre de autoridad, es un hombre que tiene el concepto, ¿no es cierto?, de llevar el orden dentro de la sinagoga, es un hombre de renombre, es una autoridad en el mundo del fariseísmo, del judaísmo. Pero él no ve otra opción, no le sirve el concepto de ir a donde otro anciano fariseo o a un gran rabino, no ve el concepto de ir a donde un saduceo, ni siquiera ir a donde un escriba, un intérprete de la ley, sino que él va, dice la Escritura, a Jesús. Y en ese momento, cuando Jesús, él le rogase que entrase en su casa porque su hija estaba muerta, enferma de casi muerte, Jesús dice que iba caminando y ya había una mujer que hace 12 años tenía un conflicto en su vida. Una mujer que no había tenido solución, que el versículo 43 nos dice que ella padecía de un flujo de sangre. O sea, en otras palabras, era una mujer inmunda, una mujer que no podía estar en medio del pueblo, una mujer que según Levítico no habla de la impureza de toda mujer que tuviera un flujo de sangre. Levítico 15, 19, y quiero ser específico por medio de la palabra, cuando nos dice al 15 y 19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El versículo 20, todo aquello sobre ella que se acostare mientras estuviere separada será inmundo, dice. También todo aquello que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que se tocare cualquier mueble sobre el cual ella hubiese sentado, lavará su vestido, luego asimismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Y así es una ley completa del versículo 19 hasta el versículo 33. Imagínense, una mujer podía tener flujo de sangre. El concepto, ¿no es cierto?, de una mujer hoy en día es tener, ¿no es cierto?, menstruación una vez en el mes. Y durante estos días esta mujer podía quedar inmunda según la ley y tenía que apartarse hasta que pasara su periodo. Pero imagínense el concepto de esta mujer, tenía un flujo de sangre ya hacía 12 años. 12 años que no tenía ella un contacto físico con nadie, no podía visitar a su familia. En otras palabras, ella estaba excluida de la sociedad, estaba bajo, ¿no es cierto?, maldición según la ley. Era una mujer inmunda, ella no podía participar de los santos de Dios, no podía ir al templo, menos llevar una ofrenda porque simplemente era una mujer inmunda, lo decretaba el libro de Levítico. Pero qué hermoso es nuestro Señor, que nos da un relato sobrenatural al decir que cuando iba a la casa de Jairo, dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía visitando médicos y nadie la había podido sanar de su enfermedad, nadie la había podido curar. Pero la enfermedad que durante 12 años había fluido, ¿no es cierto?, la enfermedad que durante 12 años había azotado a esta mujer, se acabó el día en que ella escuchó la fama de Jesús. Cuando escucha la fama de Jesús, esta mujer,
Ella dice, es el último momento que tengo para ser curada, para ser libertada. Y dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mire, es algo sobrenatural lo que esta mujer está haciendo, que tiene que ver con toda la explicación que he dado. Que mire, según el talí judío, como yo le decía, las 4 puntas estaban las 4 consonantes del nombre de Dios, de Yahvé. Y toda la ley, cada hombre que oraba a Dios, Jesucristo o Jesús como un buen rabino, también él usaba el talit. Y cuando lo dice la Escritura y nos da este detalle que la mujer, diciendo en su corazón, si solamente tocara el borde de su manto, está diciendo si solamente tocara, ¿no es cierto?, los cordoncitos que se desprenden en cada punta. ¿Sabe lo que significa? Que esta mujer está reconociendo a Jesús como alguien no humano, como alguien que es sobrenatural, como alguien que trae el nombre sobrenatural de Dios, porque ella podía haber tocado el talit de cualquier fariseo, de algún principal, de algún rabino, ¿no es cierto?, o de algún escriba, pero sin embargo ella dice, voy a tocar el borde del talit solamente del único que tiene autoridad para sanar, del único que tiene autoridad para librarme de mi azote. Su nombre es Jesucristo, su nombre es salvación. Lo que la mujer está reconociendo, que Jesús no solamente es un hombre mortal, no solamente es un hombre cualquiera, no solamente es un profeta, no solamente es un enviado, él ya está reconociendo que es Dios mismo y que el nombre de Dios está en la persona de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Es por eso que Jesús alaba la fe de aquella mujer al declarar en un momento cuando le dice en el versículo 45, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Usted cree? La Biblia dice que él sabía quién eran todos los hombres sin que nadie tuviera necesidad de decirle quién era quién. Él conocía a todos los hombres. Pero lo que Jesús hace, disculpe, es intencionado. Nos dice, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús sabía que la mujer del flujo de sangre la había tocado. Claro que sabía Jesús. Y dice, y negándolo todo, Pedro le dice, Señor, Maestro, tú dices quién te ha tocado y la multitud te aprieta. Y dice, y tú preguntas a Jesús, ¿quién es el que ha tocado? O sea, es como medio incoherente la pregunta que Jesús está haciendo según el concepto de Pedro. Pero más que el concepto de Pedro, Jesús tiene una intención de sacar a la luz pública a aquella mujer que había reconocido la autoridad de Jesús, que no solamente era un hombre, que no solamente era un profeta, sino que era Dios mismo el que estaba en medio de la nación de Israel, sino que era Dios mismo el que tenía la necesidad de curarla. Bendito sea su nombre. Pero Jesús volvió a decir, dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa palabra poder viene del griego dunamis. Es un poder explosivo, un poder que obra eficazmente, un poder que nadie puede parar, un poder que hace todo lo que tiene que hacer, porque es imparable ese poder sobrenatural que Dios hace cuando se enfrenta a la enfermedad, cuando están los espíritus inmundos, cuando hay alguna obra de las tinieblas. Ese poder obra a favor de aquellos que tienen fe y a favor de sus hijos. Bendito sea su nombre. Entonces, mire, imagínense la mujer en medio de la multitud, imagínense la escena. La mujer en medio de la multitud le dijo, vio que no había quedado oculta lo que ella había tocado, la punta del talit, la punta, ¿no es cierto?, de los flequitos representando el nombre del Dios eterno. Dice que no quedó oculta y lo tuvo que declarar poniéndose en pie delante de todo el pueblo. Y le dice que había sido sanada al instante. Y mire, a causa que ella tocó con fe, con necesidad y con última esperanza, reconoce la autoridad de Jesús. Jesús no le reprocha, y hay una palabra hermosa cuando Jesús dice en el 48, le dijo, hija, no le dice mujer. Mire el detalle, no le dice mujer, no le dice
por su nombre, sino que la tratas de hija. Según Levítico, lo que hemos leído, era una mujer inmunda, que no podía entrar, ¿no es cierto?, a la nación de Israel. Nadie la podía tocar a ella y ella tampoco podía tocar a nadie, porque todo lo que tocara se transformaba automáticamente, según la ley, en inmunda. Pero Jesús no la llama como mujer, sino que la llama como hija, alguien que tiene la autoridad para entrar al reino de los cielos, alguien perteneciente al reino de Dios. La llama hija porque solamente la fe de aquella mujer no solamente la libró de azote, sino que la hizo automáticamente hija del Dios Altísimo. Lo que el mundo había despreciado, lo que los judíos despreciaban según la ley levítica, hoy en día Jesús le da nuevamente, la reivindica, le da una posición elevada de decirle: hija, eres copartícipe del reino, todas las bendiciones de tu Padre están ahora en ti, bendito sea su nombre. La gran pregunta es en este día: ¿acaso esto no fue lo que Jesús hizo con todos nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un simple profeta? ¿Es un simple rabino? ¿Es un simple hombre? ¿Es un vocifero más? ¿Es un loco? ¿Es un lunático? ¿O es Dios sobrenatural? Es el Dios eterno que se manifestó en gloria. Es el Dios eterno que se manifestó para sanar todas nuestras dolencias, para curar todas nuestras enfermedades, tanto psicológicas, tanto espirituales como emocionales. Él es el único que tuvo la capacidad de poder, ¿no es cierto?, quitar el azote de nuestra vida. El evangelista Marco nos dice que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, queda libre de azote. ¿Acaso ese azote, cuántos años lo llevamos? ¿Cuántos años nosotros tuvimos frente a ese azote del alcohol, de la droga, de la depresión, el azote muchas veces de los problemas en el hogar, el azote muchas veces que nuestros hijos se rebelaron, nuestros hijos fueron rebeldes, pero el día en que tocamos el talit del Maestro, la punta, la orilla del manto de Jesús, todas las cosas cambiaron. Quizá usted pueda estar viviendo alguna situación que lo azota día y noche, que no lo deja vivir y que no lo tiene en paz. Quizá está viviendo un momento de depresión, un momento que nos dice: la economía no da para más, la enfermedad nos está consumiendo. Déjeme decirle que ahí mismo donde usted está, en su cuarto, en su casa, en su trabajo, en su vehículo, déjeme decirle que ahí mismo está el Maestro para sanar toda enfermedad. Si solamente pudiera extender su mano por fe, si solamente pudiera extender su mano para tocar, ¿no es cierto?, una de las puntas del talit de Jesucristo, su azote desaparecería, porque Él es especialista en hacer las cosas nuevas. Él es especialista en hacer lo que nadie puede hacer, lo que los médicos no pueden tratar. Él es especialista en declarar esa enfermedad nula. Él es especialista en que todo hombre que tenga espíritu, ¿no es cierto?, poseído por los demonios, puede Jesús simplemente libertar al que está poseído por el diablo. Si hay alguna voz que a usted le habla, que le dice que no sirve para nada, que no sirve en esta vida, que hace sufrir a los demás y que no tiene ningún valor su vida, déjeme decirle que aquí está el manto de Jesús para cambiar toda su existencia, toda su situación. Yo honro a Dios, doy gloria a Dios. Cuando yo leía esta palabra me acordaba de las muchas veces que he tenido que ir de rodillas y tocar el talit del Señor para reconocerle como Dios, para reconocerle como todopoderoso, para reconocerle como el único que me puede ayudar. He tenido muchas veces que orar de rodillas. Yo me acuerdo 2 años atrás cuando mi hija enfermó y le declararon fibrosis quística. Y 7 médicos, yo me acuerdo, en el hospital Padre Hurtado, y mi esposa es testigo de esto. Cuando declararon así a viva voz: ella tiene fibrosis quística y va a ser crónica de por vida, así que prepárense, chiquillos, lo que vienen, van a tener que ir al instituto de fibrosis quística, ella va a tener que tomar medicamentos de por vida, ella va a estar dependiente todos los días de su vida de medicamentos, porque es una niña que no es normal, es una niña que tiene sus pulmones, ¿no es cierto?, dañados por la fibrosis quística. Déjeme decirle que cuando nos declararon eso, yo no tenía idea, me puse a indagar por internet lo que significaba la fibrosis quística. Es algo tremendo, es una enfermedad que hay que lidiar, es un azote de por vida. Déjeme decirle que
En un momento nunca dudé de la capacidad sobrenatural del Señor, pero siempre me acuerdo aquel día cuando dieron la última vez a mi hija de alta y yo me arrodillo en el sillón de mi casa y mi esposa está con mi hija descansando en la habitación porque habían sido muchos días largos en el hospital donde ella se había amanecido muchos días cansada, agotada, ya sin poder más, y lo único que yo hago, me tiro de rodillas y escucho la voz sobrenatural en mi corazón, en mi mente, de que Dios ese día la sanaba. Y claro que sí, ese día pude tocar el manto del Señor. Lo que yo predico, digo, no es porque simplemente lo lea, sino porque la palabra a mí me toca y me bendice y tengo la autoridad moral de poder decirle a usted que me está viendo en estos momentos de que el Dios eterno puede sanar toda enfermedad, puede librarle de todo azote. Yo glorifico su nombre porque Él simplemente es especialista en hacer todas las cosas nuevas. Yo doy tanta gracia a Dios porque sin Él, ¿qué sería? Estaríamos todavía en años de azote. Aquella mujer llevaba 12 años de azote. Pero cuando se encontró con Jesús y tocó con fe el borde del manto del Maestro, toda la situación cambió. Cristo puede cambiar toda su situación. Es simplemente que usted declare con fe en este día de que Dios puede cambiar su situación. Y si solamente usted con fe accediera al talit, al borde del manto de Jesús, todas las cosas serían distintas. ¿Sabe? Para terminar aquella historia, cuando Dios sanó a mi hija, yo me acuerdo que esa noche Dios sanó a mi hija, el Espíritu Santo hizo un mover extraordinario en este hogar y mi esposa cansada, rendida, el Espíritu de Dios no la dejó y lloraba junto a mi hija en brazos y glorificábamos a Dios porque recibimos en nuestra confirmación, en nuestro espíritu, de que Dios había sanado a nuestra hija. Ese fue un momento extraordinario porque logramos tocar el borde del manto de aquel que tiene la autoridad. Como le decía, no solamente sobre la tempestad, tiene la autoridad sobre los demonios, pero también tiene la enfermedad sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte. Jesús, el Maestro por excelencia, cuando le fuimos a hacer los exámenes a mi hija, siempre recuerdo, teníamos que hacer los exámenes un par de días después. El test de sudor, el que ha pasado esto sabe lo que yo estoy hablando. Fuimos al hospital, le hicieron a mi niña muy chiquitita de 4 o 5 meses el test de sudor y cuando entregaron los resultados, lo sobrenatural es que ella estaba mucho mejor como una niña más que normal. Estaba por encima de todos los resultados de un niño normal. Eso se llama el poder y la autoridad de Jesús sobre los azotes, sobre las enfermedades. Él es el único que puede cambiar la situación. Él es el único que hace las cosas nuevas. Yo glorifico a Dios, yo doy honra a Dios, yo puedo decir en este día, Él es una pura línea. Él cuando yo he ido con necesidad, con dolor en mi alma, en mi espíritu, Él siempre me ha respondido, bendito sea su nombre. Nunca me ha dejado desamparado, nunca me ha olvidado. Yo he sido infiel a su palabra, mas Él siempre ha permanecido fiel a su palabra porque Él es Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos, bendito sea su nombre. Lo que es imposible en nuestra sociedad hoy en día es posible para nuestro Dios. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, hija, la reconoce como una heredera del reino, como una hija junto al Padre Celestial, le dice, tu fe, tu fidelidad, esa palabra pistis, tu fidelidad te ha salvado, ve en paz. En el concepto hebreo, la paz, shalom, es simplemente no la ausencia de guerra ni de problema, sino que la voluntad de Dios se haga y se cumpla en cada uno de sus hijos. Cuando hablamos de shalom o de paz, que es eirené en el concepto griego, pero tiene un concepto más profundo en el hebreo, que es shalom, hablamos de la voluntad eterna con Dios. No hay nada más exquisito cuando uno toca el manto del Maestro y la situación cambia, y Él nos puede decir, hijo, hija, ve
en paz y queda libre de azote. Ve en paz en esta noche. La paz que Dios da es algo sobrenatural, sobrepasa nuestro entendimiento y nosotros podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que tocamos su manto, todos nuestros pecados fueron perdonados. En el momento que tocamos su manto, todas nuestras enfermedades son curadas. En el momento que tocamos su manto, todas nuestras tristezas salen. En el momento que tocamos su manto, podemos perdonar a los demás. Podemos perdonar a nuestra esposa y las esposas pueden perdonar a sus esposos. En el momento que usted toca el manto de Jesús, todas sus raíces de amargura del pasado por un padre violento o por una madre que le hizo la vida imposible, tiene que desaparecer. Porque cuando uno tiene un acercamiento al manto de Jesús, hablamos de los mandamientos, los preceptos y la autoridad de aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Su nombre es Jesucristo. Doy muchas gracias a Dios en este día por la oportunidad. Quería hacer un mensaje un poco más devocional y qué poder decirle. Jesús todavía está en medio de la multitud. Son muchos los hombres que vienen a Jesús, muchas las mujeres que vienen a Jesús, pero solamente aquel que le reconoce como verdadera autoridad y que se acerca con fe a Jesús, obtiene poder de Jesús para solucionar sus problemas, sus ansiedades, sus depresiones y todo lo que le pueda complicar la vida. Solamente en Él tenemos la verdadera respuesta. Quiero darle gracias a Dios y orar en este día. Padre Celestial, gracias te doy por tu eterna bondad, por tu misericordia, por esta tu palabra, porque nos enseña que esta no es una historia que quedó plasmada en tu escritura, Señor, impresa, Dios mío, solamente para, Dios mío, querer enseñar algo, sino para que sea viva y eficaz aquel que se acerca a ti con necesidad, y aquel que reconoce tu autoridad. Señor mío, que podamos tocar, ¿no es cierto?, tu talit, tu tzitzit, fuertemente, reconociendo tu nombre que es por sobre todo nombre. Tú te le manifestaste a Moisés como el yo soy, mas tú declaraste, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú declaraste, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida eterna, yo soy la luz del mundo. Oh, bendito sea tu nombre. Yo soy la puerta, tú dijiste, Señor. Esa autoridad que tenía el nombre en cada punta del talit judío se cumplía solamente en ti, el único digno, el Dios encarnado, el omnipotente, el cual nos bendijo con toda bendición. Te doy gracias y ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Cuando uno lee la Escritura los confrontan a uno y nos bendice. Esta palabra está viva, está eficaz. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que crea a Dios, crea que Él obrará a su favor. Vaya con fe y toque el borde del manto, o en el concepto judío, el borde del talit judío, ¿no es cierto?, del gran maestro, del yo soy. Así que damos gracias a Dios. Un saludo a todos mis hermanos. No se olvide conectarse el día jueves a las 20:30 horas. También hay un mensaje en los labios de un hombre transformado por el poder de Dios, de un ministro de la palabra, y también el día domingo a las 19:30 horas. Damos gracias a Dios y un fuerte abrazo a todos mis hermanos, a todos los que nos pueden seguir, y decirle esto, que Cristo viene pronto. Así que si no nos vemos en la iglesia algún día, no nos vemos en la calle, nos podamos ver en el reino de los cielos. Así que un fuerte abrazo, Dios le bendiga, Dios le guarde.
Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Sí, Jesús. libre Sí, sería. Dios. Poderoso Dios. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti Sí, Dios. solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor.